En las imágenes se puede ver a Valentina Tres Palacios Hidalgo disfrutando de una de sus pasiones más grandes. Se trata del último video que compartió en sus redes sociales, donde acompañó las imágenes con un mensaje significativo. Los límites son solo mentales. Con su carrera como DJ en pleno ascenso, la joven estaba destinada a ocupar un lugar destacado en la escena de la música electrónica. Sin embargo, sus sueños se interrumpieron bruscamente al verse envuelta en una relación complicada que terminó de la peor manera posible. Acompáñanos para descubrir los detalles de un caso que conmocionó a los colombianos y puso una vez más de relieve el serio problema de la violencia doméstica. El caso de Valentina Tres Palacios. Hola amigos, bienvenidos a Cómo y Por qué. Mi nombre es Alejandro y soy el que los acompañará el día de hoy en este nuevo caso de la vida real. Pero antes, recuerda que estaré subiendo 3 videos por semana, así que te pido que te suscribas a este canal y le des un me gusta a este video para seguir trayéndote este tipo de contenido. Sin más, comencemos. Valentina Tres Palacios Hidalgo nació el 16 de diciembre de 2001 en Bogotá, la capital de Colombia. Era la hija de Laura Hidalgo y Giovanni Tres Palacios, quienes ya tenían un hijo mayor llamado Daniel Felipe. Después de su nacimiento, la pareja se separó y con el tiempo, Laura formó una nueva familia, teniendo otros 2 hijos en una segunda relación. Al encontrarse sola de nuevo, se vio en la necesidad de luchar por el bienestar de sus 4 hijos. Desde pequeña, Valentina se mostró siempre atenta a sus hermanitos menores, ayudando a su madre a cuidarlos mientras ella trabajaba. Daniel Felipe recuerda a su hermana como una persona responsable y con un fuerte apego a su familia. Durante su adolescencia, Valentina descubrió su verdadera pasión, la música electrónica. Aún en secundaria, comenzó a soñar con convertirse en una DJ reconocida, animando eventos con un estilo único y personal. El término DJ, una abreviatura de disc jockey, se refiere a quienes seleccionan y mezclan música, ya sea propia o de otros artistas, para amenizar fiestas y eventos. En sus primeras incursiones en la vibrante escena nocturna de Bogotá, Valentina conoció a Pablo Silva. Su amistad pronto se transformó en una relación sentimental y más tarde Pablo se convirtió en su manager. Fue él quien le sugirió que estudiara en la prestigiosa DJ Academy para formarse con la rigurosidad necesaria en su pasión. A pesar de que su relación amorosa finalmente llegó a su fin, Valentina y Pablo mantuvieron un sólido vínculo profesional y de amistad. Valentina, con la determinación de alguien que ha descubierto muy temprano su vocación, dedicó su esfuerzo a sus clases en la academia y al mismo tiempo complementó sus estudios en comercio y negocios internacionales después de concluir la secundaria. En su hogar, Valentina era un pilar fundamental para su familia y un modelo a seguir para sus hermanos menores. Era capaz de regresar de algún evento en la madrugada, dormir un par de horas y luego llevar a los pequeños al colegio. Desde que comenzó su carrera en 2019 animando fiestas y eventos sociales, su trayectoria despegó de manera impresionante. En muy poco tiempo, tuvo la oportunidad de visitar varios países latinoamericanos como Chile, México, Brasil y Perú, ganándose un lugar en la escena de la música electrónica. Su talento no pasó desapercibido y fue reconocida como la mejor DJ amateur en los Colombia Dance Awards, un claro indicativo de que su camino hacia el éxito apenas comenzaba. En 2022, a sus 21 años, Valentina vivía uno de los momentos más brillantes de su vida. Era una joven radiante que prestaba especial atención a su apariencia, consciente de que su imagen era un aspecto clave para triunfar en su profesión. Como era de esperar, su belleza atraía cientos de miradas y muchos deseaban conquistarla. Sin embargo, fue a través de una popular aplicación de citas que su destino se cruzó con el de John Nelson Paos, un estadounidense de 35 años que conoció en abril de 2022. A pesar de la diferencia de edad, el interés de John por Valentina atravesó fronteras, permitiéndoles establecer una relación a distancia que logró sortear las barreras del idioma. John nació el 19 de mayo de 1987 en Estados Unidos y a lo largo de los años construyó una vida familiar en Franklin, Wisconsin. En 2009, a la edad de 23 años, se casó con Ashley.
una joven a quien había conocido en la secundaria. Juntos tuvieron 3 hijos, y John se convirtió en un padre comprometido y responsable, disfrutando de momentos de pesca con sus hijos. Además, fue un esposo cariñoso que, junto a Ashley y sus niños, formó una familia devota que asistía frecuentemente a la iglesia. Los Paulo parecían ser una familia verdaderamente feliz. Sin embargo, su dicha se vio empañada por un evento inesperado que marcó un antes y un después en sus vidas. Así lo describió John cuando habló sobre el impacto que tuvo el quebranto de salud de su hijo mayor, Jackson. A los apenas 4 años, el niño comenzó a sufrir de una extraña enfermedad que afectaba su tracto gastrointestinal y abdomen. Tras enfrentar un terrible diagnóstico, la familia descubrió que Jackson padecía de rabdomiosarcoma, un tipo de cáncer. Frente a esta adversidad, John y su familia encontraron un valioso apoyo en su comunidad, que se unió para ayudarles a sobrellevar la difícil situación. Recibieron poco más de $100,000 en donaciones para hacer frente a los gastos médicos. Afortunadamente, el pequeño logró superar la enfermedad, pero la experiencia dejó una huella profunda en la relación entre John y su esposa. Según él, la dura prueba por la que pasaron los llevó a distanciarse. Sin embargo, diversos medios informaron que Ashley reveló el lado oculto de su matrimonio, marcado por los celos y diferentes formas de abuso. En 2019, la pareja decidió separarse y en 2021, Ashley presentó la solicitud de divorcio. En respuesta, John transfirió todos los recursos de la familia a un fideicomiso en el extranjero, privando a su exesposa y a sus hijos de la estabilidad financiera que habían alcanzado gracias a las donaciones de amigos y miembros de la comunidad. Posteriormente, John emprendió un viaje por Europa, alejándose de sus responsabilidades de manera definitiva. Al regresar a Estados Unidos, se instaló en Texas, distanciado de su familia, convertido en un hombre soltero y sin problemas económicos. Su carrera profesional florecía, ocupando un puesto muy codiciado en una importante empresa dedicada a la inversión de fondos a nivel global. Para abril de 2022, John había dejado atrás su etapa de padre de familia perfecta. En ese momento disfrutaba de unos días libres y decidió utilizar una plataforma de citas para encontrar a la compañera de viaje ideal. Tras su primer contacto con Valentina, pasaron más de un mes intercambiando mensajes, utilizando una aplicación de traducción para comunicarse mejor. Finalmente, John invitó a Valentina a unas vacaciones juntos. Ambos decidieron que se encontrarían en Bogotá antes de planear su viaje. Así, John visitó por primera vez la capital colombiana para conocer a la joven DJ. Después de unas 12 horas en el país y una agradable cena, se encontraron nuevamente al día siguiente en el Aeropuerto Internacional El Dorado, listos para embarcarse hacia Cancún, uno de los destinos turísticos más famosos de México. Tras unas idílicas vacaciones, cada uno regresó a su rutina diaria. John retomó sus responsabilidades financieras en Estados Unidos, mientras Valentina se enfocaba en su familia y su carrera en la música electrónica. A pesar de la distancia, mantenían una conexión constante a través de diversas redes sociales y plataformas digitales. El padre de Valentina nunca se enteró del viaje de su hija, ya que tanto ella como su madre prefirieron mantenerlo en la oscuridad. Sin embargo, la intuición de Laura la llevó a preocuparse en varias ocasiones, advirtiendo a Valentina sobre John, a quien apenas conocía. En una ocasión, incluso le sugirió que podrían buscar información sobre él en la Embajada de Estados Unidos en Bogotá. Sin embargo, Valentina desestimó la preocupación de su madre, cuestionando la necesidad de hacerlo y respondiendo en tono de burla. Valentina le comentó a su madre que era poco probable que las dejaran entrar en la embajada y mucho menos que les proporcionaran información sobre el hombre que buscaban. Mientras tanto, John se mostraba cariñoso y solidario con Valentina, apoyándola en todo lo que necesitaba. Al principio, sus gestos de generosidad eran pequeños, pero pronto comenzó a enviarle dinero, una contribución que, al menos así parecía, reforzaba su apoyo hacia ella. Sin embargo, según lo que contaban sus amigos, la relación de Valentina con John era arriesgada. Él se había convertido en un hombre extremadamente celoso, controlador, posesivo y manipulador. A medida que la distancia entre ellos aumentaba, las discusiones se hicieron más frecuentes, impulsadas principalmente por las inseguridades de John.
Este comenzó a imponer una serie de reglas que Valentina debía seguir. Para ella, lo más importante era apoyar a su familia, y su carrera como DJ era el medio para lograrlo. No obstante, su actividad como DJ le acarreaba problemas con John, quien empezó a utilizar el dinero de manera coercitiva, convirtiéndolo en una herramienta de lo que los expertos denominan violencia económica. Lo que inicialmente parecía un gesto desinteresado se transformó en un mecanismo de control. En una de sus visitas a Bogotá, John tuvo la oportunidad de compartir con la familia de Valentina durante una cena en la que también estaban Laura y los hermanos pequeños de Valentina. No dejó de tomar fotos y videos de la joven, lo que hizo que la intuición de la madre de Laura se activara. Le pareció que el comportamiento del novio de su hija era desmedido, casi patológico. Valentina, incómoda, le pidió que dejara de fotografiarla. Aquella noche, John llevaba una chaqueta azul que le confería una apariencia de seriedad y confianza. Durante toda la velada, John mantuvo un trato cordial y amable, utilizando en varias ocasiones el traductor de su teléfono para expresarle a la madre de Valentina cuánto amaba a su hija y cuán feliz se sentía de conocerlos en su segunda visita a Bogotá. En aquella ocasión, también tuvo la oportunidad de conocer a varios amigos de Valentina, con quienes disfrutaron de buenos momentos juntos. Fue aquí donde comenzó a gestarse la idea de vivir juntos y ver cómo se desenvolvía su relación. Después de casi 9 meses de relación a distancia, John decidió dar un paso importante. Propuso matrimonio a Valentina y le anunció que llegaría a Bogotá el 20 de enero de 2023 para que comenzaran una nueva vida juntos. Entre diciembre de 2022 y enero de 2023, se vivió una temporada de fiestas y eventos que le brindaban a Valentina la oportunidad de abrirse camino en el mundo de la música electrónica. Sin embargo, John no estaba del todo de acuerdo con los viajes que ella debía realizar. A pesar de sus reservas, Valentina se fue a Cartagena, donde tenía varias presentaciones programadas esa semana. Sin que ella lo supiera, John había contratado los servicios de un investigador privado para seguirla. Fue este detective quien le reveló todos los detalles del viaje de su novia y le habló de una nueva figura en su vida, un joven llamado Santiago Luna, que se presentaba como un experto en criptomonedas. Aparentemente, Valentina había iniciado una relación con él, que estaba lejos del vínculo asfixiante y tóxico que había tenido con John. La presencia de Santiago en la vida de Valentina intensificó los problemas entre ella y John, quien deseaba controlarla y tenerla solo para sí. Según el relato de John, su necesidad de control comenzó a tomar un papel preponderante en la relación. Él y Valentina habían tomado la decisión de mudarse juntos, al menos por una temporada. Este paso representaba una especie de prueba de fuego para su relación, que les permitiría determinar si realmente podían funcionar como pareja. El plan incluía que Valentina obtuviera los permisos necesarios para viajar por diferentes países y seguir avanzando en su carrera musical. Por su parte, John estaba decidido a acompañarla en esta travesía. Tiempo atrás había contemplado la idea de dejar Estados Unidos y ahora se sentía listo para dar ese paso con ella. Llevaban aproximadamente entre 8 y 9 meses conociéndose y ya habían viajado juntos a México y explorado lugares como Monserrate. John acostumbraba a alquilar un apartamento cada vez que llegaba a Colombia, donde salían a disfrutar de la vida nocturna. En este contexto, él mostró interés por conocer a la familia de Valentina, quien había decidido iniciar esta nueva etapa juntos en Bogotá, acordando reunirse el 20 de enero de 2023. Sin embargo, él llegó un día antes. Valentina le recordó que solo estaría disponible a partir del 20 y no antes. Según algunas versiones, la joven estaba involucrada con Santiago, un empresario que más tarde confirmaría que Valentina le había comentado sobre su mudanza. Aunque él se ofreció para ayudarla, ella le mencionó que ya contaba con el apoyo de otra persona, John. En varios medios de comunicación circularon especulaciones sobre si Santiago estaba al tanto de la relación entre Valentina y John, especialmente porque existían registros de su conexión a través de publicaciones en redes sociales. Incluso, en una conversación, John respondía a un usuario sobre su cita más alocada, compartiendo una foto de ambos durante su viaje a México. Según sus propias palabras, unos meses después de ese viaje, planeaban casarse.
La noche de su llegada a Bogotá estaban listos para comenzar este nuevo capítulo juntos. El 19 de enero de 2023 se conoció una fotografía que circuló en redes sociales donde se veía a John acompañado de otra chica. Al día siguiente, el 20 de enero, John y Valentina se encontraron después de una relación intermitente y a distancia que había comenzado en abril de 2022. Esta sería la tercera vez que se veían cara a cara y estaban decididos a mudarse juntos. John había alquilado un apartamento en el norte de Bogotá y también había rentado un automóvil gris para recoger las pertenencias de Valentina, una joven DJ, y llevarlas a lo que se convertiría en su hogar como pareja. Valentina se mantenía en contacto constante con su familia. Ese día le mandó un mensaje a su madre informándole que ya estaban en camino a su nueva casa. Más tarde, realizó una videollamada para mostrarle a su hermano cada rincón del departamento que compartiría con John. Parecía que la vida les sonreía. Después de tantos meses de relación a distancia, finalmente estaban juntos. Sin embargo, un giro inesperado alteró sus planes. En menos de 48 horas, lo que parecían ser un cuento de hadas se tornaría en la peor de las pesadillas. En el mismo día de su esperado reencuentro, Valentina tenía un evento al que John la acompañaría. Habían solicitado un taxi a través de una plataforma digital. Cuando el conductor llegó a recogerlos, notó que la pareja parecía estar discutiendo, ya que tanto Valentina como John hacían gestos que denotaban tensión. Valentina fue la primera en entrar al vehículo. Apenas se acomodó, sorprendió al taxista al avisarle que supuestamente por error había activado la función de emergencia de la aplicación. Mientras se subía al carro, Valentina inquieta le preguntó: «Ay, ¿por qué escribí esto?». Yo, un tanto confundido, le respondí: «¿Qué pasó?». Entonces ella me mostró un mensaje en el que alguien le había escrito: «Ayuda, estoy en peligro». Al mirar hacia ella, noté que el conductor aún no había entrado al auto. Por esa tensión en el aire, le pregunté si estaba bien. Justo en ese instante, el hombre se montó y al ver su inquietud le preguntó: «¿Qué pasó, baby? ¿Estás bien?». Valentina le respondió que sí, y de inmediato comenzaron a conversar de manera amena, como si fueran una pareja normal. Curioso, le pregunté a dónde íbamos, y me respondió que a Sara. El conductor, preocupado, quiso asegurarse de que Valentina estaba bien. Después de preguntarle si sucedía algo, ella quedó en silencio mientras John se incorporaba al auto. El hombre, notando la tensión, interrumpió el momento pidiendo al taxista que hablara en inglés. Con la afirmación del conductor, tanto John como Valentina optaron por comunicarse a través de sus teléfonos. Las cámaras de seguridad del local en el que la DJ iba a actuar capturaron la llegada de la pareja, mostrando cómo John se mantenía muy cerca de Valentina. Al concluir la fiesta, compartieron un rato con el dueño del lugar y otros amigos. Según el relato de John, esa noche hubo consumo de alcohol y algunas sustancias ilícitas, incluido un polvo conocido como Tusi o 2CB, una mezcla de ketamina y un estimulante comúnmente cafeína o MDMA, además de edulcorantes que le aportan su distintivo color rosa. Valentina y su novio regresaron a su apartamento en las primeras horas del sábado 21 y no salieron en todo el día, excepto para recoger varios pedidos de comida que recibieron en momentos específicos. Al caer la tarde, las cámaras de seguridad del octavo piso del edificio capturaron a John esperando el ascensor. Al fondo aparecía Valentina, quien vestía una malla elástica que solía usar tras haberse sometido a un procedimiento estético. Con su teléfono en mano, parecía estar grabando a su novio, quizás mientras le tomaba una foto. Una vez dentro del departamento, la pareja decidió continuar la celebración, o al menos eso fue lo que John relató posteriormente. Según varias declaraciones, terminaron de consumir las dosis de Tusi que les habían sobrado de la noche anterior, y también ingirieron una considerable cantidad de alcohol. Sin embargo, más allá de la versión de John, lo que ocurrió después de esa última imagen registrada por las cámaras se convierte en un auténtico misterio. Durante casi 12 horas no se sabe con certeza qué sucedió entre él y Valentina. De acuerdo con el relato de John, en la mañana del domingo 22 de enero despertó junto a Valentina, encontrando una cinta plástica alrededor de su cuello. Ella no parecía estar bien.
Según las palabras de John, tomó un objeto afilado, cortó el plástico y trató de reanimarla, pero se dio cuenta de que no respiraba. En un instante, John se encontró atrapado en una situación aterradora, sin recordar nada de la noche anterior. Todo lo que tenía presente era un torbellino de drogas, alcohol y sexo, y la vida de Valentina se había apagado de repente. En lugar de contactar a las autoridades o comunicar la situación a la familia de la chica, decidió idear un plan aterrador para escapar. A las 9:20 de la mañana, la cámara del pasillo registró el momento en que John salió del apartamento empujando un carrito de supermercado en el que llevaba una gran maleta azul cubierta con una manta gris. Las cámaras del área de estacionamiento registraron esa misma mañana otro segmento del recorrido de John. Tras abandonar el ascensor, se dirigió hacia el automóvil gris que había alquilado, donde cargó una pesada maleta en el maletero. Luego regresó al apartamento y en esta ocasión quedó grabado su segundo desplazamiento, esta vez con parte del equipaje de Valentina. El vehículo gris de John fue captado por varias cámaras de vigilancia de la ciudad, realizando un trayecto errático a lo largo de varias horas. El último avistamiento se produjo en la localidad de Fontibón, donde se le vio detenerse cerca de un contenedor de basura en el que lanzó la maleta azul, una manta gris y otro bulto de equipaje. Posteriormente, se le ubicó en el Aeropuerto Internacional El Dorado. Esa misma tarde, un hombre que buscaba material reciclable inspeccionó el contenedor y descubrió algo verdaderamente escalofriante. Una maleta azul de gran tamaño, envuelta con cinta plástica de la que sobresalía la cabeza de una mujer. Desconcertado, el hombre corrió a alertar a las autoridades. Lo que encontró fue tan impactante que ni siquiera pudo comprender del todo la situación. A los oficiales les informó sobre la cabeza de una mujer que había visto, indicándoles la ubicación exacta del hallazgo. Uno de los primeros en llegar fue el oficial Carlos Augusto Prieto Castro, quien se encargó de abrir la valija y halló el cuerpo sin vida de una joven. Al inspeccionar detenidamente el contenedor, también encontraron una maleta más pequeña, dentro de la cual había un documento de identificación perteneciente a Valentina Tres Palacios Hidalgo, de 21 años. Las autoridades contactaron a Pablo Silva, exnovio y manager de la DJ, quien reconoció a la joven de inmediato. Alarmado, llamó a Laura, la madre de Valentina, para informarle de la terrible noticia. Sin embargo, ella dudó que se tratara de su hija, pensando que podría ser una cruel broma de Pablo. Recibí una llamada de un comando que me decía: «Mijo, resulta que han encontrado el cuerpo de una muchacha que usted conoce». Yo respondí, sorprendido: «¿De verdad? Claro que la conozco». No podía creer lo que escuchaba, pero le dijeron que ella estaba tirada en un basurero en Fontibón. Al recibir esa noticia, inmediatamente llamé a la madre de Valentina, quien tampoco lo podía creer, y me dijo: «Pablo, esos son malos chistes». La imagen de Valentina no tardó en aparecer en los medios, y la noticia sobre el trágico desenlace que la había afectado conmovió a la sociedad colombiana. Todos los esfuerzos se enfocaron en esclarecer lo sucedido y en identificar al responsable. Mientras tanto, las autoridades continuaron su labor en Fontibón, cerca del aeropuerto. Allí, un oficial encontró un teléfono celular. Al no tener muchos conocimientos de tecnología, se lo mostró a su hija y decidió llevarlo a un lugar especializado para borrar toda la información. Su intención era venderlo, pues era un dispositivo de alta gama. Fue en ese momento que la hija del hombre que encontró el teléfono reconoció a Valentina, ya que tenía su imagen como fondo de pantalla. Sin perder tiempo, corrió a avisar a su padre. A pesar de que el aparato ya había sido formateado, él decidió hablar con su superior y entregó el dispositivo, consciente de que podría ser una pieza clave en la investigación. Laura, la madre de Valentina, no dudó ni un instante en señalar a John como el responsable de lo ocurrido. Así se lo hizo saber a las autoridades. Según el testimonio de varios familiares y amigos, él fue la última persona que vio a Valentina y desde el principio fue considerado el principal sospechoso. Las autoridades rápidamente emitieron una alerta y una orden de captura, sabiendo que debían actuar con rapidez para no perder el rastro de John para siempre dentro de Colombia. El caso de Valentina se viralizó rápidamente,
especialmente a través de las redes sociales. Desafortunadamente, también surgieron numerosos rumores, lo que provocó una gran desinformación en torno a la situación. Silvana Núñez, amiga de Valentina, se percató de que la joven DJ había dejado abierta su sesión en una plataforma de comunicación en su computadora personal. Por ello, decidió viajar desde Cartagena hasta Bogotá para entregar el equipo a la policía, lo que les proporcionó a los investigadores acceso a información crucial para esclarecer lo sucedido, entender la naturaleza de la relación entre Valentina y John y reconstruir las últimas horas de la joven. Las autoridades colombianas emitieron una alerta que tuvo resultado. La Policía Nacional de Panamá logró capturar a John Nelson Paos cuando intentaba abordar un vuelo en el aeropuerto de Tocumen con destino a Estambul, Turquía. En el momento de su detención, John poseía más de $7.000 en efectivo y más de 10 tarjetas de crédito. Asimismo, entre sus pertenencias se halló un rollo de cinta adhesiva, que posteriormente se corroboró era el mismo utilizado para envolver la maleta azul. Mientras John permanecía bajo custodia en Panamá, los familiares y amigos de Valentina en Bogotá se preparaban para darle el último adiós. Las honras fúnebres de la joven DJ comenzaron el miércoles 25 de enero y al día siguiente fue sepultada en el cementerio Jardines El Paraíso. Durante los servicios, Teresa Bolívar, la abuela de Valentina, ofreció breves declaraciones a los medios, instando a otras víctimas a denunciar el maltrato y expresando su agradecimiento a las autoridades panameñas y colombianas por haber capturado a John. El caso de Valentina se inscribe entre los 106 feminicidios registrados en Colombia durante 2022, según datos del Observatorio de Medicina Legal. Las circunstancias de su muerte y el manejo posterior del acontecimiento evidencian la profunda crisis que enfrenta el país en lo que respecta a la violencia de género. La autopsia realizada por el médico forense Juan Sebastián Morales determinó que la causa del fallecimiento de Valentina fue la asfixia mecánica. El informe reveló marcas en su cuello, compatibles con los surcos dejados por una cinta plástica utilizada para privarla de oxígeno. Además, el examen forense indicó que la víctima presentaba heridas en la parte interna de la boca, así como rasguños y contusiones en el rostro y el cuerpo, lo que sugiere que pudo haber luchado o resistido durante el ataque. Las autoridades colombianas solicitaron el apoyo de Interpol, que emitió una alerta amarilla para facilitar la extradición del sospechoso. En este contexto, varios agentes, entre ellos el comandante de la Policía de Bogotá, general Carlos Triana, y la brigadier general Olga Patricia Salazar, directora de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol Colombia, viajaron a Panamá para custodiar a John. Finalmente, el vuelo que trajo al estadounidense de regreso a Bogotá aterrizó el 27 de enero de 2023, gracias a una orden de captura emitida por el juez 24 de control de garantías contra John Nelson Paos. Enfrentaba acusaciones de feminicidio agravado y ocultamiento de pruebas. Según la legislación colombiana, si se lo encontraba culpable de feminicidio, podría enfrentar una condena de entre 35 y 50 años de cárcel. Las autoridades establecieron que los hechos ocurrieron entre las 10:43 p.m. del sábado 21 de enero de 2020 y las 9:20 a.m. del domingo 22. Era el momento crucial entre la última foto en la que Valentina aparecía con vida y la imagen de John saliendo del departamento a la mañana siguiente. La defensa del estadounidense ofreció diversas versiones de los hechos e inició múltiples acciones legales con el objetivo de desvincularlo de cualquier responsabilidad, intentando cargar la culpa sobre Valentina. Este enfoque no solo la revictimizaba, sino que además buscaba desacreditar todos los procedimientos relacionados con la detención de John, alegando incluso que se habían vulnerado sus derechos humanos. Para responsabilizar a Valentina, alegaron que ella padecía severos problemas de adicción. De hecho, sostenían que el trágico desenlace se debía al consumo excesivo de alcohol y otras sustancias. John relató que tanto la noche de la fiesta como al día siguiente, ambos habían consumido grandes cantidades de una droga conocida como polvo rosa mezclada con alcohol. Además, reveló que él y Valentina solían atarse el cuello y realizar diversas prácticas para intensificar el placer durante sus encuentros íntimos.
recordó que habían tenido relaciones hasta que él se quedó dormido. Según su relato, habían utilizado cintas plásticas varias veces ese día, y cuando despertó, notó que su novia todavía tenía una cinta alrededor del cuello. John afirmó no recordar lo sucedido y no podía asegurar si había sido él o ella quien se la puso. Estos y otros argumentos presentados por John y su defensa fueron finalmente desestimados. En respuesta, John utilizó un perfil en una red social sospechosamente gestionado por un amigo que seguía sus instrucciones para difundir información sensible, incluyendo varias imágenes de Valentina vestida con ropa asociada a prácticas de juegos sexuales. Mientras tanto, la hipótesis de la Fiscalía se centraba en un posible crimen de género, sustentándose en una considerable cantidad de testimonios y pruebas que establecían un patrón de violencia económica, escenas de celos y todos los mecanismos de control que John ejercía sobre Valentina. El fiscal, Daniel Gómez Acuña, presentó una prueba de gran relevancia relacionada con la contratación de un investigador privado que siguió a Valentina. En el marco de la investigación, el testimonio de un empleado de la empresa de alquiler de autos resultó crucial. Este trabajador compartió los pormenores de su interacción con John, quien había rentado un vehículo gris. El hombre recordó que John le mostró una fotografía de la DJ y le mencionó que era su novia, pero también confesó que sabía que ella le era infiel y que estaba decidido a descubrir la verdad. Mientras completaba los formularios de alquiler, John insistió en que estaba convencido de que ella no lo quería. Otro aspecto de gran interés en el desarrollo del caso fue el historial personal de John. Según las declaraciones de su exesposa, ofrecidas a un medio estadounidense, él había abandonado a sus hijos. Ashley describió a John como una persona controladora y abusiva. Sin embargo, él se defendió, afirmando que contaba con varias pruebas en las que su expareja lo describía como un gran padre y un excelente esposo. En cuanto a los temas financieros, explicó que existía un acuerdo sobre la pensión alimentaria que debía aportar, pero acusó a Ashley de bloquear sus cuentas bancarias en Estados Unidos, lo que le obligaba a enviar el dinero desde el extranjero. John aseguró que en varias ocasiones solicitó la información necesaria para realizar las transferencias, pero su exesposa nunca le proporcionó los datos. Mientras las investigaciones del caso continuaban, John permanecía detenido. Durante su tiempo en prisión, concedió una entrevista a un medio local en Colombia, en la que compartió detalles sobre su vida pasada, sobre ciertos aspectos de su relación con Valentina y lo que ocurrió después. La fiesta resurgió cuando ella compró 4 bolsas de té. Como habíamos utilizado una durante la madrugada, esta vez disfrutamos de las otras 3 con tequila y yuca. A partir de ahí, mi memoria se vuelve borrosa. Recuerdo que tuvimos relaciones sexuales y luego me quedé dormido, pero los detalles son confusos. La entrevista continuó de manera normal, y John habló de las conversaciones que solía tener con sus padres a través de videollamadas. También mencionó que no había vuelto a hablar con sus hijos y, en un momento dado, atacó a su exesposa, acusándola de distanciarlo de ellos. Durante su declaración, John compartió algunos detalles de su vida en la cárcel. Contó que ese día se despertó a las 6 de la mañana, practicó deporte con otros internos, leyó, como era habitual, y conversó con otros detenidos para mejorar su español. John se encontraba en condiciones particulares en la cárcel de La Picota, donde pasaba gran parte del tiempo aislado del resto de la población y tenía acceso limitado a la luz solar. Más de un año después del terrible suceso, el 6 de marzo de 2024, llegó uno de los momentos más esperados desde su detención. El estadounidense ofreció su testimonio en las investigaciones que se estaban llevando a cabo en el caso de Valentina. Una vez más, negó todas las acusaciones en su contra y presentó su versión de lo sucedido, aunque dejó un gran vacío al afirmar que no recordaba nada desde que se quedó dormido la noche del 21 de enero hasta que despertó al día siguiente. Durante su intervención, John repasó los momentos que vivió desde que se reunió con Valentina el 20 de enero de 2023, mencionando insistentemente el consumo y abuso de sustancias ilícitas y alcohol. Asimismo, reiteró que, al despertarse, encontró a su novia sin signos vitales a su lado. John afirmó recordar muy poco de lo sucedido, señalando que al levantarse,
aún estaba bajo los efectos de las sustancias consumidas. Sus declaraciones sugerían que no se trataba de un crimen intencional, sino más bien de un trágico accidente en el contexto de un juego destinado a intensificar el placer sexual. En ese momento expresó lo difícil que era imaginar quitarle la vida a alguien a quien se ama. Aunque su frase pudo sonar casual, muchos medios la interpretaron como una confesión. El hombre utilizó expresiones muy específicas para describir su situación, mencionando la sensación horrible que sentía y confesando estar destruido porque amaba a Valentina. Con ello, intentó transmitir las emociones que lo abrumaron al darse cuenta de que su novia había perdido la vida. Sin embargo, nunca aceptó su responsabilidad ni admitió ser culpable, a pesar de lo que difundieron los medios. Durante la audiencia, John reconoció la serie de decisiones cuestionables que tomó tras descubrir la muerte de su novia. Se excusó, alegando que el excesivo consumo de drogas y alcohol nubló su juicio. Explicó que en Estados Unidos se tiene una percepción generalizada sobre la corrupción en la justicia y la policía colombiana, lo que lo llevó a anticipar que no recibiría un trato justo. Por ello decidió huir, argumentando que era para salvar su vida. A pesar de haber estado en Colombia solo en 3 ocasiones y no conocer mucho la ciudad, afirmó que sabía a dónde ir. Recorrió varios lugares en Bogotá durante aproximadamente 5 horas. En su camino hacia el Aeropuerto Internacional El Dorado, se detuvo en la localidad de Fontibón, donde desechó el cuerpo de Valentina y parte de su equipaje en un contenedor, antes de continuar su trayecto. Al llegar al aeropuerto, se deshizo del teléfono de la chica y devolvió el auto que había alquilado. Aunque el alquiler era hasta el lunes 23, decidió entregarlo un día antes. Tomó un vuelo a Panamá, convencido de que el horror que había desatado quedaría atrás para siempre. El plan de John estuvo a punto de ejecutarse a la perfección, pero una serie de eventos casi simultáneos llevaron a su captura. Primero, el cuerpo de Valentina fue descubierto el domingo 22 de enero, y en el equipaje que John dejó junto a sus restos, las autoridades encontraron su identificación. Además, contaban con información crucial extraída del chat que la DJ había dejado abierto en la computadora de su amiga Silvana, lo que permitió a los investigadores armar el rompecabezas de lo sucedido. Por otro lado, el hallazgo del teléfono celular de Valentina en el aeropuerto situaba al sospechoso en ese lugar. A estas alturas, las autoridades ya buscaban a John, considerado el principal sospechoso. La orden de captura internacional emitida por las autoridades colombianas fue fundamental para su detención en Panamá. Se descubrió que su destino final parecía ser Montenegro, un país sin acuerdos de extradición con Colombia y Estados Unidos. Además, había comprado otro pasaje con destino a Brasil, lo que alimentó la hipótesis de que intentaba despistar a las autoridades, dificultando determinar si había viajado a Asia o a Sudamérica. La fiscalía sostiene que John actuó con premeditación, impulsado por los celos, y elaboró un plan de venganza. Desconfiaba de Valentina y la presionaba constantemente para que le revelara con quién estaba o qué estaba haciendo. Cuando descubrió que Valentina tenía una aventura con Santiago Luna, decidió llevar a cabo sus amenazas. Por ello, le ofreció mudarse juntos, formalizar su relación y viajar alrededor del mundo. Pero todo era parte de un engaño. A lo largo del año en que John estuvo bajo custodia de las autoridades, se fue desarrollando el proceso de judicialización como parte de su estrategia. La defensa intentó posponer el inicio del juicio en múltiples ocasiones, pero finalmente, en abril de 2024, comenzó el proceso penal. Desde el primer momento, John negó haberle quitado la vida a Valentina. Sin embargo, las autoridades contaban con suficientes pruebas e indicios para acusarlo de feminicidio agravado y de alteración o destrucción de pruebas. Antes de que se emitiera el fallo, la defensa volvió a solicitar un retraso, notificando al juez que el acusado no había recibido la comunicación, ordenando su traslado al complejo judicial para la audiencia programada para el 30 de abril, la cual fue suspendida. Pese a esos contratiempos, en mayo el juicio continuó y el 4 de junio de 2024, las partes presentaron sus alegatos finales en una audiencia que se prolongó durante 10 horas.
Durante este tiempo, John tomó la palabra para reafirmar su inocencia y señalar las irregularidades que, a su juicio, perjudicaban su defensa. En un momento emotivo, pidió disculpas a los familiares de Valentina y aseguró que su único deseo había sido apoyar a Valentina y a sus seres queridos. Tras leer un mensaje, afirmó que esto demostraba que él era lo mejor para ella y para su familia, aunque esta afirmación fue desestimada por los familiares, quienes creían que si su afecto hubiese sido genuino, no le habría hecho daño. Durante el juicio, la Fiscalía presentó más de 900 pruebas, incluyendo videos y otros elementos que acusaban a John. Finalmente, el juez 10º de conocimiento de Bogotá emitió su veredicto, declarando a John Nelson Paso, de 37 años, culpable del feminicidio de Valentina Tres Palacios Hidalgo, de 21 años. El fallo confirmó que hubo premeditación y violencia hacia la víctima, subrayando el carácter monstruoso y cruel de sus actos. Lo que ocurrió aquí es un llamado a la reflexión. Solicitamos una pena más severa, sin embargo, J no cuenta con antecedentes, lo que llevó al juez a considerar el mínimo establecido por la ley. Para nosotros y la familia, esto representa un acto de justicia. Después de más de 500 días de detención y 20 diligencias judiciales, así como 200 horas de juicio, el estadounidense fue condenado a 42 años y 8 meses de prisión por el delito de feminicidio agravado en calidad de autor. La reconstrucción de los hechos fue determinante para que John enfrentara una condena que prácticamente lo llevará a pasar el resto de su vida tras las rejas. Al cumplir su condena, tendrá 80 años y la sentencia también establece su expulsión de Colombia. A pesar de que la defensa anunció su intención de apelar la decisión, el juez dejó en claro durante la audiencia final que la Fiscalía había sustentado de manera contundente que John no podría acceder a ningún beneficio, considerando la naturaleza intencional del ataque contra una mujer. El libro Valentina, Muerte y Vida, escrito por las periodistas Maureen Maya y Laura Hincapié, con el consentimiento de Laura, la madre de la joven, hace un recuento de la vida de la víctima y narra los trágicos acontecimientos que condujeron a su muerte. La pérdida de esta joven talentosa, cuya vida prometía un futuro brillante, no solo causó un profundo sufrimiento a sus familiares y amigos, sino que también pone de relieve un fenómeno alarmante que afecta a muchas mujeres en Colombia, Latinoamérica y en el resto del mundo. El violento crimen de esta joven, que solo anhelaba llevar su pasión por la música electrónica a todos los rincones del planeta y ayudar a su familia, se convierte en un doloroso recordatorio de la urgente necesidad de prevenir y combatir la violencia doméstica en nuestra sociedad. Laura tenía sospechas, pero no logró que Valentina comprendiera el peligro que se ocultaba tras la apacible fachada de John. Su historia se convierte en un poderoso llamado a otras mujeres para que no toleren situaciones o comportamientos que amenacen su integridad física y emocional, y para que tomen acciones urgentes ante cualquier señal de abuso o maltrato. Este fue el mensaje que Teresa Bolívar, abuela de Valentina, trató de transmitir a aquellas mujeres que, como su nieta, pueden estar enfrentando circunstancias difíciles o bajo amenaza. En su relato, subrayó que ninguna mujer debe sufrir maltrato. Es un llamado a todas. Las mujeres que experimentan abuso deben alzar la voz y denunciar. No podemos permanecer en silencio porque ningún ser humano merece ser tratado de esa manera. Hasta aquí ha llegado el episodio de hoy. No te olvides antes de irte de dejar tu me gusta y suscribirte. Si este contenido te ha parecido interesante, nos vemos pronto en otro episodio más de ¿Cómo y por qué?